Mateo, capítulo 5. Permítanme para entrar en contexto, leer algunos versículos, por lo menos los dos versículos anteriores del capítulo 4. Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo y dice el versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Padre, te damos gracias por poder abrir tu palabra, Señor, y poder contemplar la maravillosa gracia que derramaste en Cristo. Señor, y en este primer sermón, cual todas esas personas estaban a su alrededor, también hoy nos contamos, Señor, como unos de ellos escuchándote. Somos de la multitud, muchos de nosotros enfermos. Somos de los necesitados, somos de los pobres, somos de los mansos. Ayúdanos, Señor, a que estas características también sean reales en nuestra vida cristiana. Y te ruego, Señor, que tú me fortalezcas. Pues en mi debilidad, Señor, no tengo ninguna capacidad de poder transmitir tu palabra. Eres tú y es tu poder que reside en tu palabra, la que tiene el poder de transformar los corazones. Confiamos en que tú lo haces. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Si usted desea tomar asiento, puede hacerlo. El Señor estaba hablando a una multitud de personas que antes muchos de ellos habían experimentado sanidad, habían sido liberados de tormentos. Seguramente entre ellos habría muchos que eran pobres, muchos que estaban derramando lágrimas, llorando. Y el Señor parece hablar a esta multitud y más precisamente a sus discípulos. En esa discusión ya entramos sermones anteriores, pero parece hablar y redefinir la pobreza, redefinir el llanto. Y hoy nos encontramos en el versículo 6, hablando de los que son bienaventurados. Bienaventurados es felices, dichosos, bienaventurados, felices. Y parecieran todas estas paradojas, contradicciones aparentes que en realidad no son. Porque de qué manera pudieran ser felices los que tienen hambre y los que tienen sed. Pero esto es lo que dice el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, esta es una característica, tener hambre y sed de justicia, de todas aquellas personas que pertenecen al reino, que son creyentes, para decirlo de maneras más simples, que son cristianos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esta es una característica de personas que pertenecen al reino de Dios. Y esta es una de las manifestaciones del Espíritu Santo en un creyente. Esto muestra que cada creyente verdaderamente es un cristiano verdadero. Y esta característica este fruto que el Espíritu Santo muestra a través de la vida del creyente, es que tiene hambre y tiene sed de justicia. Ahora, este hambre y sed de justicia, lo que primero debemos entender que es
Es un deseo vehemente, fuerte, extremo. Es un deseo verdaderamente profundo de un alma de ser justificada y de ser santificada. Y esto es lo que vamos a desarrollar de ahora en adelante. Y esta justificación y esta santificación, el único que es dispensador, el único que puede dar esto es el Señor a todas aquellas personas que lo deseen. Recordamos desde el principio que cada una de estas bienaventuranzas vienen construyéndose. Es una progresión. Nadie puede verdaderamente llorar si no se ha reconocido a sí mismo como un pobre en espíritu. Nadie puede ser manso y humilde si verdaderamente él no, ante su situación de no conformarse al Señor Jesucristo, llora por su situación de debilidad. Entonces aquellos que son pobres, aquellos que lloran por sus pecados, aquellos que son mansos, humildes, son estos también que tienen hambre y sed de justicia. Recuerde, es una progresión. No es que son grupos diferentes, no es que están los mansos, no es que están los que lloran. Son todas características del creyente. No es un mapa que uno pudiera decir, ok, este es el primer punto, este es el segundo punto donde debo ir. No es un mapa, es un espejo donde debemos vernos reflejados cada uno de nosotros. Un GPS, por ejemplo, puede ayudarte para que tú puedas ir de un lugar a otro. Un espejo no puede hacer eso. Entonces recordemos, estas bienaventuranzas no es un mapa, no son la búsqueda del tesoro y vamos a abrir, a desempaquetar algunas pistas. No, es un espejo. Es un espejo que en cada creyente debe ver si esas características se encuentran en su vida. Son como escalones y se van construyendo una sobre otras. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, alguien que tiene hambre y sed de justicia, primeramente es alguien que se ha reconocido pobre en su condición espiritual. Ahora, ¿cómo podría un hombre anhelar, desear justicia interna si primeramente él mismo no se reconoce como alguien injusto? Es necesario ascender en el primer escalón de la pobreza espiritual para poder luego ser de los que lloran. Nadie anhela una justicia interna si primero no se da cuenta de que carece de ella, que tiene falta de ella. ¿Cómo alguien podría anhelar ser justo y santo si primero no se da cuenta del sabor amargo del pecado? ¿Cómo podría un hombre desear ser libertado de pecar si aún encuentra su pecado delicioso, agradable? Es imposible. Alguien no puede anhelar ser santo si antes no saborea la vileza, la amargura de su propio pecado. De igual manera, nadie puede anhelar una justicia externa si primero no es una persona mansa. Alguien que es manso a la voluntad de Dios sobre su vida. ¿Cómo anhelará un hombre justicia si su corazón está desconforme con aquello que Dios le dio? Pero si es manso espiritualmente, él está conforme con lo que tiene. Él sabe que sea la situación por la que está pasando, en el momento que sea, eso tiene el propósito de llevarlo a Cristo. Esa es una persona mansa. Esta hambre y esta sed de justicia es un hambre y una sed totalmente espiritual. No es un hambre físico, pero tampoco es un hambre y un sed moralizador. Quizás tú estás aquí, has llegado a este lugar pensando que tú tienes hambre y sed de justicia. Porque has llegado a un lugar como este diciendo, yo quiero cambiar, yo quiero, no sé, dejar de fumar, quiero dejar de mentir, quiero dejar de robar, quiero dejar de engañar, quiero dejar de drogarme, quiero dejar de tomar. Entonces dices, sí, yo verdaderamente he venido aquí con hambre y sed de justicia. Quizás puedas estar pensando
que una persona puede tener hambre y sed de justicia porque quiere cambiar moralmente, porque quiere cambiar su vida. Eso no es hambre y sed de justicia, eso es tener hambre y sed de moralidad. Si tú estás sentado aquí y crees que tener hambre y sed de justicia es querer mejorar tu comportamiento, dejar de hacer lo que estás haciendo, si piensas que tienes hambre y sed, que puedes tener hambre y sed de justicia sin humillarte delante del Dios Santo y Todopoderoso, estás equivocado. Es falso. Si primero no te has sometido, si primero no te has humillado, si no lamentas tu pecado, si no recibes la palabra, si no ha ocurrido eso, tú no tienes hambre y sed de justicia. Mira, posiblemente tu misma actitud ahora demuestra que tú no tienes esa hambre y esta sed. Si tú al escucharme ahora hablar, si te incomoda, si te molesta lo que estoy diciendo, si te molesta que hablen de pecado, si te molesta que hablen de arrepentimiento, si tú rechazas el escuchar, entonces tú no tienes hambre y sed de justicia. El que tiene hambre y sed de justicia, aunque sabe que el mensaje del Evangelio es duro, da gracias a Dios por el martillo que golpea su corazón. Él da gracias por la palabra. Él es manso, escucha la palabra, se quebranta, porque esa palabra golpea la piedra de su corazón. Él tiene hambre y tiene sed de justicia. Él da gracias. Hambre y sed de justicia. ¿Qué es hambre? Y tener sed de justicia. Y para comprender, hermanos, adecuadamente esta bienaventuranza, debemos decir que la palabra hambre y la palabra sed son metáforas, son comparaciones para poder describir una realidad espiritual. El hambre y la sed que habla este texto es un deseo vehemente, es un deseo profundo, extremo. Estas palabras se utilizan en el griego para describir un hambre y un sed de algo intenso. No un hambre, decir del mediodía, es que me están haciendo ruido las tripas, es que se me secó la garganta y tengo sed. No tiene nada que ver con ese hambre y con esa sed. El hambre que se refiere a estas palabras, ninguno de nosotros lo ha experimentado. Ninguno de nosotros ha experimentado este hambre y esta sed, físicamente. Es una sed que mata, que lleva a la muerte. Creo que la imagen más vívida de esto es pensar en una persona que está en el desierto, abandonada en el desierto, caminando en el desierto. Él está buscando agua, pero no para de caminar. ¿Por qué no para de caminar? Porque hay una sed, hay un deseo de satisfacerse de agua y ese deseo lo lleva a caminar. Sus ojos lo engañan viendo un oasis y él sigue caminando porque tiene un deseo de satisfacer esa sed. Sus labios están quebrantados, su lengua es un tiesto pegado al paladar. Ese es el hambre y la sed que está describiendo este texto. No es un hambre superficial, es un hambre que mata, es una sed que agobia. Ese es el tipo de sed que está hablando este pasaje. Su necesidad es tal, su deseo es tal, que es su deseo lo que lo mueve a buscar. Ahora, hermanos, el deseo no es malo en sí mismo. Tener deseos no es malo. Dios hizo al hombre con deseos. Dios creó al hombre para que le desee. Antes del pecado, antes de Génesis 3, Adán, aún estando en una justicia y en una santidad original y habiendo sido creado a imagen y semejanza de Dios, él deseaba algo fuera de sí mismo. Tenía deseos más allá de sí mismo. Él deseaba a Dios. Solamente Dios es el ser que no desea nada fuera de sí mismo.
En Él están las bellezas más grandes, las delicias más exquisitas, las perfecciones más deseables. No hay una belleza que sea más grande que Dios mismo. No hay nada que Dios pueda anhelar. Él está satisfecho en sí mismo porque Él es la belleza suprema de todas las cosas. Sin embargo, el hombre no es así. El hombre, siendo una criatura, anhela algo fuera de sí y es a su creador. Y podemos decir que Adán, en su creación, en su estado natural, antes de caer en pecado, él anhelaba, tenía deseos por su creador. Y podemos decir esto porque lo vemos en las Escrituras. Hay evidencias de esto. Cuando él obedece a Dios poniendo nombre a los animales, él obedecía, él anhelaba obedecer a Dios, anhelaba estar cerca de su Creador. Pero el hombre fue tentado por un deseo fuera de Dios, un deseo ilegítimo. ¿Y cuál fue ese deseo? El ser igual a Dios. Pero cuán amor hay en el Señor, cuánta gracia mostró el Señor para con el hombre, que como recompensa de su obediencia, el Señor pensó en darle lo más codiciable que un hombre puede tener, lo más valioso que un hombre puede tener, no algo creado, sino Él mismo. Él se iba a entregar. No hay belleza más grande fuera del Señor. El Señor no hubiera podido darle algo de más valor al hombre que darse a sí mismo para que el hombre sea satisfecho. Dice el salmista: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela, desea mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos cerca de tus altares. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. La diferencia del hombre a todas las criaturas es que el hombre puede gozar de una comunión íntima con su Señor. Pero rechazando el hombre esto, transgredió el mandamiento y una maldición acarrió sobre sí. Ahora él se convirtió en el enemigo de Dios. Adán se volvió enemigo de Dios porque él quiso despojar a Dios de su trono. Ahora, hermano, cuál ilógico, cuál tonto, cuán estúpido es el pecado. Qué ilógico es el pecado. El hombre cree que en sus propias fuerzas él puede alcanzar a Dios y puede despojar al Dios soberano, omnipotente de su trono. Así de tonto y de ilógico es la tentación que tenía Adán. El pecado los engañó, el pecado los atrapó y a causa de su injusticia dio a luz la insatisfacción. ¿Cuál es el verdadero problema del hombre? ¿Qué fue lo que trajo la maldición sobre el hombre? Su injusticia. El no someterse a los mandamientos de Dios. Y a partir de ese momento no solamente recibió un castigo de ser quitado del huerto, sino que su corazón quedó manchado. Si usted me acompaña al libro de Santiago. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 2. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís.
Pedís y no recibís, porque pedís mal. Según la Escritura, el problema del hombre, aún las guerras, provienen de sus deseos. En un tiempo el deseo del hombre era santo, anhelaba obedecer a su Señor, anhelaba someterse a la voluntad de Él, alcanzar esa promesa de obediencia, pero habiendo caído, todo deseo del hombre se ha vuelto corrupto, cualquier deseo que tenga, aún aquellos deseos de aparente moralidad o de aparente religión. Muchos pueden estar yendo a la iglesia, pueden estar escuchando sermones, predicaciones, leyendo versículos bíblicos. Muchas personas se están esforzando para tratar de ganar su salvación y no de darle la gloria a Dios. No para alcanzar vida eterna, sino para obtener toda la gloria a través de su comportamiento. Todo deseo, dice Efesios capítulo 2, versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, dice, escuche esto, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice por naturaleza. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es que nosotros no es que pecamos por las amistades que tenemos. No es que pecamos porque la sociedad es corrupta, por la mala influencia que tenemos, según Pelagio, un teólogo que llegó a la conclusión que el hombre realmente no era malo en sí, sino que su entorno era el que lo hacía malo. El hombre no peca por la compañía que tiene. Él peca porque su corazón está manchado. La Biblia dice que es por causa de su naturaleza, es por causa de lo que hay en su corazón, es por causa de su constitución, es por causa de su ser, es por causa del pecado que heredamos de Adán. ¿Y cómo podemos libertarnos de aquello que naturalmente está en nosotros? Dice la palabra de Dios, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, que todo deseo del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6, 5. Amigo, amiga, la Biblia dice que si tu corazón no ha sido lavado con la preciosa sangre de Cristo, tu corazón desea continuamente el mal. Tu corazón desea cosas malas, cosas pecaminosas. Tu corazón desea continuamente cosas ilegítimas. Aún viniendo a la iglesia, tu corazón, escucha, aún viniendo a la iglesia, tu corazón puede no ser transformado. Así como el corazón de una estatua, cuando recibe un golpe, no es que está siendo transformado. Así son a veces el pensar que simplemente el escuchar un sermón puede transformar mi vida y cambiar mi comportamiento. No, hermano. No. Tu corazón solo puede ser cambiado si es lavado por la sangre de Cristo. No hay otra manera. No hay otra forma. Y ese es un buen examen para todo hijo de Dios. El preguntarnos qué es lo que deseas, cuáles son tus deseos. ¿Qué cosas estás deseando en tu vida? Si tu deseo se encuentra cautivado por la codicia, tu deseo es la evidencia de tu condición espiritual. Pero hay unos hombres entre el mundo, hay mujeres y hombres entre el mundo. En esta sociedad corrupta, en este mundo en el que vivimos, hay una cantidad de hombres y mujeres que desean verdaderamente a Dios, que tienen un hambre y una sed verdadera, que no se conforman con un poco de religión en su vida, que no se sacian con escuchar solamente un sermón, con leer un versículo por día. Hay unos hombres y mujeres en este mundo que verdaderamente tienen hambre y sed de Dios. Este deseo, vamos a llamarlo un deseo insaciable, que tienen un hambre y tienen una sed insaciables por Dios.
Ahora, ¿qué entendieron los recipientes originales, aquellos que escucharon, los oyentes originales? ¿Qué entendieron? ¿Qué tipo de justicia les estaba hablando el Señor? Hay una discusión. Muchos limitan Mateo 5:6 pensando que aquellos que escuchan entienden que necesitan una justicia, que tienen sed de justicia por ser salvados. Y otros entienden que ese deseo, ese hambre y sed de justicia no solamente tiene que ver con la salvación, sino también con la santificación en su vida. Y yo creo que ambas están conectadas, que no podemos separar una de otra. Un hambre y una sed de justicia, de poder ser salvados, una justicia externa, pero también de una justicia interna que nos capacite a vivir en la voluntad de Dios, el poder santificarnos, el poder oponernos al pecado, el poder vencer al pecado. ¿Cuál es el tipo de justicia que estas personas tienen hambre y sed? ¿Qué entendieron? Y para eso debemos ir a las Escrituras. Ahora, yo creo que estos hombres, los que están escuchando las bienaventuranzas, ellos entendían que necesitaban una justicia externa, que necesitaban ser salvados. Ellos saben que no se pueden salvar a sí mismos. Ellos saben que en sus miembros hay corrupción. Saben que no hay en ellos ni siquiera un momento ni un día que puedan agradar a Dios. Por lo tanto, desean ser justificados. Acompáñame, por favor, a Romanos, el capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Eso es Romanos, pero es una cita de Salmos. Judío entendía bien que no había nadie justo delante de Dios. Aquellos que estaban escuchando al Señor sabían lo que el Señor estaba diciendo. Estos hombres tenían hambre y sed de ser justificados. No había que convencerlos de esto. Cuando ellos escuchan el texto, lo que dice nuestro texto, ellos dicen, sí, es cierto, no hay ninguno justo. Ninguno puede presentarse justo delante de Dios. Este hombre que tiene hambre y sed de justicia es uno que sabe que en sus miembros no mora el bien. Es uno que sabe que en su condición se encuentra alejado de Dios. Y vayamos al versículo 20 del mismo capítulo. Y dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Ves? Ellos sabían que no había obra que podían justificarlos delante del Señor, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este hombre que tiene hambre y sed de justicia sabe que no hay ninguna obra que pueda acumular en favor a fin de ganar su justificación o ganar el favor de Dios para su vida. Él sabe eso, él sabe que no puede obedecer a Dios. Y hermano, ¿no es acaso por eso que este hombre bienaventurado llora? Él llora por su pecado. Recordemos, llora porque se siente pobre y el dolor que tiene en su corazón viene de su falta de conformidad a la ley de Dios, por su falta de conformidad a Cristo. Llora porque se entiende pobre. Pero esta bienaventuranza, hermano, que está, recuerda, construida una sobre otra, tiene un pequeño cambio. Porque en las otras que nosotros hemos visto, el hombre bienaventurado que se ha visto en bancarrota espiritual, luego vemos que el hombre bienaventurado se ve pecador y llora por su situación. El hombre bienaventurado se ve en su condición y se somete a Dios, es manso. Pero habiéndose mirado este hombre una y otra vez, ahora dice, yo necesito algo. Si no hay bien en mí, entonces, ¿cómo es que podré ver a Dios si Él es tan limpio de ojos? Si Él es santo, 3 veces santo, ¿cómo es que yo pudiera entonces acercarme a Él? Necesito algo, necesito de esa justicia con la cual me podré parar delante de Dios. Y aquí vemos este giro de la bienaventuranza. Él se mira a sí mismo como pobre, él se mira a sí mismo y llora, se mira a sí mismo, se somete a la voluntad de Dios, pero ahora sabe que no puede seguir mirándose a sí mismo.
Este hombre, si se sigue mirando a sí mismo, va a caer en una depresión, en una tristeza amarga. Por lo tanto, alza sus ojos y estira sus manos hacia aquello que le puede dar vida. Este hombre entiende que no puede ganar su salvación. Por lo tanto, se acerca a su Señor. Le pregunta como Job, llegando a la tercera bienaventuranza: ¿quién hará limpio al inmundo? ¿Quién hará limpio al inmundo? ¿Quién podrá limpiar esta llaga que carcome mi ser? No el 50% de mi ser, el 100% de mi ser. ¿Quién podrá limpiar al inmundo? ¿Quién podrá limpiar al corrupto? Él sabe que para los hombres eso es algo imposible. Sin embargo, él ha escuchado una gracia. Sin embargo, él ha escuchado de un hombre que alcanzó justicia para vestir a su pueblo. Piensa esto: Cristo, el justo, Él padeció sed para que nuestra sed de justicia sea saciada. Cristo, el justo, padeció. Muchos malos médicos hoy solamente trabajan sobre los síntomas. Va al enfermo y le dice: tengo dolor, y entonces el médico le dice: toma esto para que se te pase el dolor. Pero si un médico solamente piensa en que el paciente se le pase el dolor, es un mal médico. Un verdadero médico va a ver cuál es el foco que provoca esa enfermedad, la raíz de esa enfermedad. No solamente tratar de que pase el dolor, y eso es así, es verdad. Pero esta bienaventuranza, mi amigo, va a tu verdadero problema. Esta bienaventuranza va a la raíz del problema de tu ser. Tu problema no es la familia, tu problema no son tus amigos, tu problema no es tu esposa, no es tu falta de educación. Tu problema es tu falta de justicia. Porque esta te separa de Dios. Esa es la raíz de todo mal. Dijo Agustín: nuestro corazón ha sido creado para ti, oh Dios, y no estarás satisfecho hasta encontrarte. La razón por la que buscas placeres, la razón por la que estás inclinado, escucha esto, inclinado a satisfacerte en este mundo. El mundo que te engaña y te dice que a través de tomar encontrarás la felicidad, que el alcohol te traerá felicidad, las drogas, las relaciones sexuales ilícitas, que el dinero puede traerte felicidad, la superación, que de esa manera tú podrás alcanzar felicidad. Es un engaño, eso es falso. Dios dice que tú eres infeliz, no por las cosas que te rodean. Tú eres infeliz porque estás separado de Dios. Esa es la enfermedad espiritual. Eso es lo que carcome. Estás separado de Dios, no le deseas. Muchas iglesias llaman a las personas, invitan a las personas a las reuniones para que ellos mejoren sus matrimonios. Dice: si mejoras tu matrimonio vas a ser más feliz. Mejora tus problemas familiares y serás más feliz. No, hermano, eso es una falta de entendimiento del verdadero problema del hombre. Ese no es el problema del hombre. El predicador debe llamar a los injustos, a los incrédulos, y decirle que su problema es su pecado, es su injusticia. La causa de que seas infeliz es que hay dentro de ti un corazón perverso. Dios no tiene la culpa. Fue el hombre que, habiendo sido creado por Dios y habiendo hecho Dios todas las cosas buenas, él decidió pecar. No encontrarás felicidad fuera de Dios. No encontrarás dicha, no encontrarás placer, no encontrarás paz fuera de Dios. No hay paz para el impío, dice la palabra. Piensa en la parábola del hijo pródigo. Y esto es solo para representar el hambre. Piensan en el hijo pródigo. El hijo pródigo tenía hambre y se le ocurre saciar rápidamente su hambre. ¿Y cómo piensa saciar el hambre? Él piensa quitarle la comida a los cerdos, piensa quitarle las algarrobas a los cerdos y alimentarse para pasar de ese hambre. Dice: tomaré las algarrobas y las comeré.
Pero dice luego, volviendo en sí, me levantaré e iré a la casa de mi padre porque allí hay abundancia de pan. De igual manera, este hombre, el de las bienaventuranzas, como tú, si tienes hambre y tienes sed por ser perdonado, corre a Cristo. La sed por Jesús no es una sed momentánea. No es momentánea. Si tú crees que eres cristiano porque una vez deseaste a Dios, porque una vez deseaste a Jesús, porque una vez quisiste su perdón, la pregunta es, ¿aún lo deseas? ¿Tienes hambre y sed de Él? ¿Qué gloria puede tener el hombre en su salvación? Sería sorprendente que un mendigo pudiera decir, wow, estirando su mano y recibiendo la limosna, qué bendecido eres tú por darme dinero a mí. Eso es ilógico. Nosotros no tenemos ningún mérito. Somos como el mendigo pidiéndole al Señor que nos justifique, que nos bendiga. Si hemos movido la mano del Señor, no fue por nuestra capacidad. De hecho, Él hizo que nosotros sentamos esa necesidad por Él. Él nos hizo sentir nuestra necesidad de salvación. La salvación es del Señor. Y Él desea otorgarla a todo aquel que se somete a su señorío. Venir a Cristo, hermanos, es un acto de fe. Es un acto de arrepentimiento, de acercarte a Él con fe. Es creer en la obra que Él hizo en el Calvario, que Él fue molido por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Mira lo que Cristo consigue con la cruz. El castigo que nos proporciona esa paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El deseo del bienaventurado, de este hombre en primer lugar, es un deseo de ser perdonado, es el deseo de ser vestido, es el anhelo de alcanzar esas vestiduras preciosas de justicia que solo dan entrada al reino. Y amigo, quiero decirte que tú las necesitas, créeme que necesitas esas vestiduras. Nadie verá a Dios que no esté limpio sus ropas, absolutamente nadie. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Necesitas que alguien cubra tu desnudez. Mira esto, a Adán le faltó tela de justicia para cubrir a los suyos, a sus descendientes. Pero la justicia de Cristo es tal que Él pudo vestir de justicia a todo su pueblo. Sus vestidos son largos. Recuerda lo que dice el pasaje en Isaías, que sus faldas llenaban todo el templo. Ningún hueco, ninguna falta de tela hay en los vestidos de Cristo. No hay ningún pedazo que falte. Él puede vestir a todo su pueblo de su desnudez. La tela de justicia de Adán no alcanzó, pero en Cristo rebosan sus faldas de justicias. Puedes acercarte a Él. No creas que le falta tela para vestir a sus hijos. Nadie de entre su pueblo será descubierto. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Solamente tener hambre y sed provocada por Dios. Pero nuestro texto no solamente habla de una sed y un hambre por ser vestidos de justicia, sino habla de una actividad del Espíritu Santo que hace que anhelemos ser santos. Hermanos, ¿necesitamos ser pobres en espíritu para entrar al reino de los cielos? Sí, necesitamos ser pobres en espíritu. Y cuando estemos en el reino, ¿continuaremos con la necesidad de ser pobres en el espíritu? Sí, también. ¿Necesitamos llorar por nuestros pecados espiritualmente hablando para entrar en el reino? Sí. ¿Continuaremos llorando aún estando en el reino por no conformarnos a Cristo? Sí.
¿Necesitamos ser mansos para recibir la palabra de Dios, para entrar al reino? Sí. Y estando en el reino, necesitaremos seguir siendo mansos para ser santificados. Sí. Necesitamos justicia alienígena, así lo dijo Lutero. Necesitamos justicia alienígena, una justicia externa, forense, una justicia perfecta que no nos pertenece para poder acercarnos a Dios. Sí. Piénsalo, necesitas eso. Necesitas ser vestido, porque si una mancha es hallada en tu vestido, si una sola mancha es hallada en tu vestido, entonces serás eliminado. No habrá lugar para el que esté sucio delante del Señor. No importa que sea una pequeña mancha, necesitas la justicia de Cristo. ¿Continuamos anhelando en el reino este tipo de justicia? No. Ese aspecto de la justicia no, ya fuimos saciados. Por un lado necesitamos una justicia externa para ser salvos, pero también dice el texto que esta hambre y esta sed es un deseo de ser santificados, el deseo de someternos a la voluntad de Dios en todos los aspectos. Cuando dice el texto que tiene hambre y sed de justicia, no está diciendo que necesita ser justificado cada día, que yo cada día necesito la justicia de Cristo para ser salvo. No, no es así. En un aspecto tú solamente necesitas una vez la justicia de Cristo para ser justificado. Y ya estás justificado, estás lleno. Eso ocurre una sola vez. No es que en un tiempo somos hijos ilegítimos y luego volvemos a ser hijos. No, eso no es posible. Somos justificados en un momento y listo. Pero la evidencia de haber sido justificados por Cristo es que tienes hambre y sed de esa justicia. De una justicia, de someterte a la voluntad de Dios. Mire, vayamos a Filipenses. Capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer de atrás para adelante, vamos a leer primero el versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Dice el apóstol Pablo, así que todos los que somos perfectos, dice él, todos los que somos perfectos. Esto lo dijo Pablo, no lo invento yo. Pablo dijo que todos los que son creyentes, todos los que estamos en Cristo, somos perfectos, porque todos los creyentes han sido ya perfeccionados. Él está hablando en cuanto, obviamente, a su salvación. Todos hemos sido justificados, hemos recibido la justicia no nuestra, es la justicia de Cristo. Esto es en cuanto a la justificación. Pero vea el versículo 13. También el apóstol Pablo hablando, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por un lado ya es perfecto y por el otro lado no lo ha alcanzado. El cristiano ha sido justificado, pero todavía necesita la justicia de Cristo con respecto a su santificación. Él ha sido perdonado, él ya ha sido justificado, pero ahora él anhela, tiene hambre y sed en cuanto a ser justo, en cuanto a su santidad. Y esto es una realidad en todo creyente, no es una contradicción. El cristiano ha sido justificado, sin embargo el cristiano anhela la justicia. Dice un autor, esta clase de hambre y sed continuarán y de hecho aumentará en el mismo acto de ser saciados. Miren lo que este hombre está diciendo, voy a repetirlo. Esta clase de hambre y sed continuarán y de hecho va en aumento en el mismo momento de ser saciados. Hermanos, él dice que el cristiano está lleno.
no necesita obras para completar su salvación. Él está saciado en plenitud. Él está rebosando en perfecta justicia. No es que el vaso se ha llenado un poco. El vaso se ha llenado por completo. Está derramando de bella justicia. Rebosa el vaso de justicia de Cristo. Pero a su vez, este hombre que va creciendo tiene un hambre que va en aumento, que continúa, que crece cada día. ¿Ves, hermano? Nuestra salvación no es la evidencia que una vez deseamos a Dios, sino nuestra salvación se evidencia si todavía sigues deseando a Dios. Y esto es una realidad. Y debemos hacernos esa pregunta. ¿Tú deseas a Dios? ¿Deseaste a Dios en una oportunidad? ¿Recuerdas? Si alguna vez lo hiciste, si alguna vez deseaste a Dios de tal manera que corriste a Él, lloraste y dijiste, deseo a Dios. Y si tú piensas que eso es la evidencia de tu salvación, no, la evidencia que eres salvo es si todavía le deseas. Si no tienes ese deseo hoy, tienes mucha razón para dudar. Y yo sé que algunos podrían decir, yo le deseo, pastor. Yo le deseo. Mi deseo va en crecimiento. Pero sabes, a veces es fácil responder esa pregunta a uno mismo. Pero te hago una pregunta, aquellas personas que están a tu alrededor, ¿te ven como una persona que deseas a Dios? Alguien puede verte y puede decirte verdaderamente, ¿este es una persona que desea a Dios? ¿Evidencias en tu vida que eres una persona que desea a Dios? Nuestra salvación ya fue completa, pero hay un deseo en nuestro interior que anhelamos la semejanza a Cristo, anhelamos someternos a su ley, anhelamos someternos a sus mandamientos. Y esta es una evidencia de todo creyente que tiene hambre y que tiene sed de justicia. Él quiere obedecer, Él quiere llevar las bienaventuranzas a su vida, ponerlas en práctica. Y hermano, yo estoy convencido que el sermón del monte es lo que necesita cada creyente. Quizás tú has crecido en teología, gracias a Dios. Quizás has crecido en tu conocimiento, gracias a Dios. Pero ¿has crecido en tu deseo de ser santo? ¿Has crecido en ese deseo? Algunas personas creen, porque alguna vez fueron llevadas a un campamento, porque alguna vez pasaron, porque alguna vez en un arrebato de emociones pasaron y en medio de alabanzas dijeron, o una predicación dijeron, sí, de repente una gran emoción, lloran su pecado y pasan adelante. Y algunos hermanos basan su salvación porque una vez desearon a Dios. Pero el texto nos hace esta pregunta. ¿Lo sigues deseando? ¿Como aquel día? ¿Ese deseo fue en aumento? Y veamos que esto siempre ha sido una continua evidencia en hombres de Dios. Y voy terminando. Salmo 42, 1 al 2. No dice quién fue el autor del Salmo 42, no lo sé, pero Pedro dice que todos los santos hombres de Dios escribieron las Escrituras. Así que si este hombre está escribiendo la Escritura es porque es un hombre salvo. Y este hombre que es salvo, este hombre que fue justificado, mira a través de este salmo cuáles son sus deseos. Él dice sí, a pesar que era salvo, dice, como el siervo, o sea, de igual manera que el siervo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? El Salmo 63, Salmo de David, versículo 1, dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra y seca y árida, donde no hay aguas. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Recuerdan Moisés? Moisés fue aquel que vio la zarza ardiente. Moisés fue aquel que pisó tierra santa.
Moisés fue aquel que escuchó la voz de Dios. Moisés fue aquel que fue a Egipto, que vio la manifestación de Dios en las 10 plagas, que vio el mar abierto. Ese fue Moisés. Cualquiera de nosotros podría decir, Moisés estaba completo, repleto de Dios. Sin embargo, vemos un poco más adelante que en Éxodo 3:18 dice, Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego. Me has mostrado tu gracia, me has mostrado tu poder. Me has mostrado tu bendición, me has mostrado tus milagros, pero ahora te ruego que me dejes ver más de ti. Te ruego que me dejes alcanzar aquella esencia de tu ser. Dame más. Es un hombre con sed, con hambre. Y así podríamos avanzar y viendo distintos hombres en las Escrituras. Todos ellos fueron saciados una vez. Todos ellos recibieron la justificación, pero siguen teniendo hambre y sed de justicia. Si es para usted, esta es una cita de Martin Lloyd-Jones, si para usted este versículo es una de las afirmaciones más benditas de todas las Escrituras, puede estar perfectamente seguro que usted es un cristiano. Si no lo es, más vale que usted examine los fundamentos de su fe nuevamente. ¿Es una realidad este texto para ti? ¿Este deseo es una verdad en tu vida? Hermanos, ser cristiano es más allá de cumplir algunas rutinas, de tener una Biblia. Es más allá de hacer una lista de cosas, de ir a la iglesia, de cumplir aquellas cosas que debemos cumplir. No, este hombre tiene hambre y sed. Este hombre tiene sed de Dios. Desesperadamente necesita el Señor. Él necesita más de su gloria. Él necesita ser despojado de su pecado. Él quiere abandonar aquello que ofende a Dios. Él quiere meditar en la palabra y ser perfeccionado. Y este texto es una verdad para tu vida. Puedes ser muy escrupuloso en tu doctrina, puedes ser muy agudo en tus definiciones, pero este texto no dice bienaventurado es el que tiene hambre y sed de perfeccionar su teología. Este texto dice que bienaventurado es aquel que tiene hambre y sed de justicia, de alcanzar al Señor, de atesorar al Señor. Este hombre habla de esa manera. Dice hambre y sed de santidad. ¿Tú tienes hambre y sed de santidad? ¿La deseas ansiosamente? ¿Tienes ese deseo en tu corazón de alejarte del pecado? Me espanta a veces cuando escucho a personas que vienen y me preguntan y me dicen, pastor, ¿qué es lo que puedo hacer? O sea, están constantemente tratando de ver cuáles son los límites del cristianismo. ¿Es que puedo tomar y puedo seguir siendo cristiano? ¿Es que puedo ir a bailar y puedo ser cristiano? ¿Es que me puedo tatuar? ¿Eso es pecado o no un cristiano? Parece que constantemente están tratando de ver cuáles son los límites. Alguien se acercó alguna vez a Martin Lloyd-Jones y le dijo, pastor, ¿es pecado fumar? Él dice, no, de ninguna manera, es pecado que alguien que no es creyente no fume, porque dice la palabra que el que es inmundo, aún más inmundo sea. Cristo es el estándar de justicia. Yo no sé si tú puedes sentir hambre y sed de justicia, o simplemente puedes tener deseo de prosperidad, de que te vayan bien las cosas en tu familia o en tus negocios. Tus deseos estén sobre las cosas materiales. Hermanos, este tipo de sed y hambre no se puede actuar, no se puede fingir de ninguna manera. De ninguna manera. El hombre que tiene hambre y sed no lo puede disimular, no puede ser disimulado. Es como el hambriento. No sé si alguna vez viste a una persona hambrienta. Si una persona tiene mucho hambre y tú lo llevas a tu casa, él no va a mirar tus muebles, él va a querer ir a tu heladera porque él tiene hambre. Y no se puede disimular. Él quiere comer, dice, ¿cuándo va a estar la comida? No quiere ver televisión, tiene hambre. Igualmente, aquel que ha sido salvado tiene hambre y sed de justicia. Él quiere ser transformado a la imagen del Maestro.
¿Qué importa si estamos en cualquier ministerio? ¿Qué importa si aprendemos mucha teología? ¿Qué importa que tengamos un montón de cosas si no tenemos hambre y sed de Cristo? Hambre y sed que glorifican al Padre. Uno que tiene hambre y sed de justicia crecerá en su conocimiento teológico. Pero no todo aquel que cree en su conocimiento teológico tiene hambre y sed de justicia. Todo el que tiene hambre y sed de justicia trabajará en un ministerio. Pero no todo aquel que trabaja en un ministerio tiene hambre y sed de justicia. El hambre y sed de justicia, el hambre y sed de santidad es una evidencia espiritual de la condición interna de un hombre. ¿No es verdad que cuando un bebé no tiene hambre nos preocupamos? Nos espantamos si un bebé no quiere comer, porque decimos que algo anda mal. Es igual a un cristiano que no tiene hambre y sed por su santificación. Anda algo mal. Si tú no tienes hambre por ser más santo, no tienes hambre por apartarte del pecado, algo anda muy mal en tu vida. El que seas creyente no significa que simplemente haya cambiado tu relación con Dios. Tú puedes decir, ahora mi relación con Dios es distinta porque vengo a la iglesia. Si tú eres un creyente, no solamente ha cambiado tu relación con Dios, tuvo que haber cambiado tu relación con el pecado. Tú ahora debes ser enemigo del pecado, debes luchar con el pecado. El no tener hambre de santidad es la evidencia que anda algo mal en tu vida espiritual, y eso puede ser sinónimo de que tu condición espiritual no está bien. Vayamos a Mateo 5, 6. Ya sé que dije que iba a terminar. Estamos allí en nuestro texto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué son bienaventurados? ¿Por qué son dichosos? ¿Por qué son felices? Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos tienen el favor del Padre. El texto griego dice porque ellos, y solo ellos, nadie más, van a ser saciados. Este hombre es bienaventurado. Padecer hambre físico no parece ser una bendición de Dios. Al contrario, parece que cuando alguien padece hambre físico es una maldición de Dios. Pero aquellos que padecen esta hambre y esta sed espiritual dice que son bienaventurados, dice que son felices. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados por Dios. Y hay dos aspectos del ser saciados, el aquí y el ahora. Hemos sido saciados, hemos recibido la justicia de Dios, el Padre. Nos ha contado Él como justos. No hay deudas que nos queden. Si tú has sido justificado, no es que tú has recibido una cuenta vacía. A ti se te ha dado una cuenta en la cual abundan las buenas obras. No tienes que hacer nada. Absolutamente nada. Esa es la salvación que Cristo nos ha dado. Pero el mientras tanto, hermano, si has desviado tus ojos de alcanzar la conformidad de Cristo, si en tu vida te estás dando cuenta que no estás siguiendo la santidad, si estás viendo cómo estar en el límite del mundo, de ver hasta dónde puedes participar en los placeres de esta sociedad, ¿hasta dónde puedes llegar y aún seguir siendo cristiano? Si ese es tu deseo y hoy te estás lamentando por ese deseo que está en tu corazón, quiero decirte que este texto es para ti. Quiero animarte. Mi deseo es que este texto te exhorte y te exhorte a que tú puedas conformarte al deseo de caminar en santidad, a imitar a Cristo. ¿Y cómo este texto puede animarnos? Bueno, primero porque ya hemos sido justificados. Nuestra salvación no depende de nosotros. Si verdaderamente somos creyentes, nuestra salvación está en las manos del Señor. Ya hemos sido justificados, hemos sido totalmente aceptos delante del Padre. Amigo, hermano, cada uno de nosotros servimos al Señor no porque tengamos algo que pagar al Señor. No podemos pagar absolutamente nada. Servimos al Señor por la abundancia de su gratitud. Y la doctrina de la justificación es una que nos anima a servir a Dios, que nos anima a seguirle. Somos saciados, no solo porque somos justificados, sino porque somos santificados.
Este hombre que tiene hambre y sed de ser santo es aquel que se deleita en la ley del Señor y que empieza a ser santificado verdaderamente, de tal modo que llega a un momento en su vida que puede declarar como el salmista, mi carne te anhela, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová mi corazón, y mi carne canta al Dios vivo. Bienaventurado, feliz, dichoso el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Este hombre desea la santidad y medita en la palabra y abunda en oración y se ha santificado. El Señor nos santifica y nos alimenta, pero mientras más crecemos en santidad, más deseamos santidad, más deseamos justicia. Podríamos decir así: el cristiano muere estando saciado de la justicia de Dios, pero muere con hambre de su santidad espiritual, de su santidad personal. Vuelvo a repetir. El cristiano muere saciado de la justicia de Dios, pero muere con hambre de su santidad, de su santidad personal. Todo cristiano morirá con hambre, no morirá de hambre, morirá con hambre. Morirá con el hambre de ser cada día más santo, de conformarse más al Señor. Cada día. Y ese hambre crecerá hasta ser glorificado. Moriremos de hambre de santidad. Nunca seremos saciados. Los bienaventurados son saciados primero porque son justificados. Bienaventurados los saciados por ser justificados, pero también bienaventurados los que son saciados por ser santificados. Y este apetito, hermanos, de conformarnos a Cristo, yo creo que ni aún terminará en esta tierra. Yo creo que aún estando en el cielo, este deseo de conocer aún más del Señor seguirá aún en la eternidad con este deseo de conocer más de Él. Y quiero, hermanos, que este texto te anime. Si tú has venido aquí y tú crees de que eres una persona que tiene hambre y sed de justicia porque quieres cambiar tu vida, eso no es hambre y sed de justicia. El hambre y sed de justicia viene cuando tú te humillas, y solamente eso lo puede hacer el Señor si Él lava tu corazón con la sangre de Cristo. Tú no puedes hacer nada, pero puedes correr a Cristo. Ven a Cristo. Él es deleitoso. Ven a Cristo. En Él hay saciedad. Correrás a todas partes. Golpearás todas las puertas. El mundo te va a ofrecer un sinfín de placeres, pero nunca podrás llenar ese hueco que hay en tu corazón, porque tú fuiste hecho para desear a Dios, y nada que esté fuera de Dios podrá saciarte. Ven a Cristo, corre a Cristo. Y si has corrido a Cristo, y si te has rendido a Él, entonces eres un hombre y una mujer que tiene hambre y sed de justicia. Eres de aquellos que serán llamados de muerte a vida cuando suene la trompeta. Resucitaremos, estaremos, todos serán resucitados, pero nosotros estaremos con el Señor. Tenemos, esos hombres y esas mujeres tienen hambre de verdad, de Dios. Creo que eso es uno de los mayores problemas que encontramos hoy en las iglesias. Las personas están apasionadas por los ministerios. Las personas están apasionadas por los programas en la iglesia. Las personas están apasionadas por las actividades dentro de la iglesia. Pero hay muy pocas personas apasionadas por Dios. Generalmente cuando hay personas que se agregan a la iglesia, lo primero que suelen decir es: ¿qué es lo que yo voy a hacer dentro de su iglesia? ¿Qué lugar hay para mí? Yo sé hacer esto y aquello, yo quiero ocupar esto. Yo vengo de otro lado donde yo predicaba, hacía sermones, yo era. ¿Sabes? Al poco tiempo encontramos a esas personas dándose cuenta que el mayor de sus objetivos tiene que ver con conformarse a Cristo.
El deseo y la sed que viene a su vida no es de ocupar un lugar, sino de cada día santificar sus vidas. Y ese es el deseo de todo creyente. Y si tú no tienes ese deseo, entonces tú te encuentras en problemas. Pero anímate, crece, sigue al Señor, escucha su palabra. No es cambiar tu comportamiento, Dios quiere cambiar tu corazón. Ven, entrega tu corazón a Cristo, ríndete, reconócete pobre, que nada puedes hacer. Llora por tu condición, sé manso a escuchar la palabra. Y tú, hermano, serás saciados, porque todos aquellos que tienen sed y hambre de justicia son bienaventurados, serán saciados. Padre, gracias, yo te doy por tu palabra. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Y que podamos declarar no solo de labios, Señor, sino de todo nuestro ser, que anhelamos más de ti. Que tú puedas, Señor,